¿Qué tal? Buenas tardes, les saludo con gusto. Ya nos estamos arrancando a debate, por supuesto, arrancamos esta mesa, cerramos semana, por supuesto, ya por fin es viernes. Saludo con gusto al equipo que hace posible este espacio y ponemos el tema de coyuntura en la mesa. Prohibido prohibir ha sido una frase repetida por este gobierno y bueno, desde el sexenio pasado el presidente López Obrador enarboló esta frase y la decía constantemente, la mencionaba a lo largo del sexenio, la abordaba y la planteaba. Sin embargo, cuando empezamos a revisar en el México en el que vivimos día a día, las prohibiciones son parte de, son más comunes, son parte del día a día. Recientemente la prohibición de los vapeadores pues llamó mucho la atención, inclusive hubo algo de polémica al respecto. Prohibición de comida, también la prohibición de la comida chatarra, le decía en las escuelas. No se diga la polémica alrededor de las corridas de toros, las música, los narcocorridos, ni se diga, algunos estados han prohibido los narcocorridos, inclusive hasta los delfinarios. Esto de la prohibición, ¿dónde radica? ¿De dónde viene? Sobre todo porque va inclusive también con comida, los refrescos y la comida chatarra. ¿Qué otras implicaciones tiene justamente prohibir? Y sí, está prohibido prohibir. Así, con esto nos arrancamos a debate. A debate. Saludo con gusto al maestro Tulio Salanueva Brito, él es presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Bienvenido, maestro, y saludo con gusto al doctor Rafael Arenas Hernández, director general de Asesores Profesionales, Contadores Públicos, Consultores SC y perito tercero en discordia del Tribunal de Justicia Administrativa del Tribunal Federal. Con el gusto de saludarlos, me arranco contigo, maestro Tulio. ¿Dónde radica, independientemente del gobierno que sea, del color que sea o del ala que sea, derecha o izquierda, ¿dónde radican los gobiernos prohibir? ¿De dónde se sacan esto de estar prohibiendo? Entiendo que una prohibición tendría que ver con algo que perjudique directamente a los ciudadanos, ¿no? Que tendría que ver con el Estado de Derecho, pero me arranco contigo, Tulio, adelante. Gabriel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo, por supuesto, al doctor Rafael Arenas. Mira, hay una máxima de derecho que señala que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, y en oposición a ello, los ciudadanos como tú y como yo, como el amable público que nos escucha, pues pueden hacer todo lo que no se encuentre prohibido en la ley. De tal manera que, respondiendo muy concretamente a tu pregunta, Gabriel, el ciudadano no tiene restricción salvo que esté un artículo o una norma específicamente prohibiendo una determinada conducta. De tal manera que yo te diría, un Estado que reprime, que presenta normas que no tienen un sustento jurídico en el bien común, en el interés colectivo, se vuelve en un Estado totalmente restrictivo, y es lo que debemos evitar como ciudadanos, y por supuesto que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo para inhibir este tipo de prácticas. El ciudadano, en consecuencia, estimado Gabriel, puede hacer todo aquello que no prohíba la ley. Sí, lo que no está en la ley, pues como bien dicen, no está prohibido. Doctor Rafael Arenas, me arranco también con esta misma pregunta. ¿Dónde radica esta prohibición ya desde la perspectiva legal? Pues ahí está sobre todo lo que está planteado en la ley. Y los gobiernos, de pronto no sé si lo toman decisiones quizás por cuestiones de moda o porque hay un escándalo, no lo sé. Quizás todas estas pueden coincidir, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué impresión tienes, doctor? Claro que sí, muchas gracias. Qué gusto saludarte, gracias por invitarme, Gabriel. Gusto al maestro Tulio Salanueva. Sí, yo creo que gran parte de estas prohibiciones tienen que ver en dos vertientes. Primero, en un tema del bien común en sentido a lo mejor económico, en sentido educativo, en sentido cultural, porque estamos hablando de muchas prohibiciones, desde narcocorridos, toros, comida chatarra, en fin. Entonces, proviene de allí y adicionalmente proviene de una u otra manera de aquellas promesas de campaña o aquellos que el mismo gobernante
dentro de sus facultades y atribuciones, dice, esto vamos a prohibirlo. ¿Por qué? Porque o es por el bien común o porque pudiera tener alguna política específica que tenga que aplicar en el área en donde se encuentra gobernando, ¿sí? Repito, toros, vapeadores, música, etcétera. Entonces, sí es un tema en donde quieren combatir este tipo de temas que pueden ser perjudiciales. No niego que puedan ser perjudiciales, pero a la vez están censurando, no están combatiéndolo con inteligencia y justicia. Sí, totalmente. Ahora, y aquí partiendo, que puede ser de los temas que hemos puesto, que comentaba yo al inicio, es muy cuestionable, o son temas muy cuestionables, o son prohibiciones muy cuestionables. Hay quienes pueden ver pues la tauromaquia como un arte, y hay quienes lo ven como pues un completo asesinato, estar matando a los toros o los narcocorridos, la libertad de expresión. La pulsión de prohibir, y pusiste una palabra muy interesante, doctor, que es censurar. No sé si ahí esa pulsión ha estado en los gobiernos que de pronto la tienen y la pueden aplicar, esto de estar censurando, estar limitando, estar cerrando puertas, porque me parece que la consecuencia a la censura o a la prohibición sería como ese deseo, esa seducción de hacer algo prohibido. Quizás me salto a un tema de psicología que no es nuestro caso en esta mesa, pero ahí está, maestro. Por supuesto, Gabriel, yo complementaría. Su micro. Yo complementaría lo que sabiamente acabas de manifestar, señalando que no podemos, por cuestiones estrictamente ideológicas, hacer una prohibición, y menos un gobierno que tiene una bandera democrática y de pluralidad. Yo te daría muchos ejemplos tan gráficos como los que acaba de señalar el doctor Rafael Arenas. Por ejemplo, en el sexenio anterior, Gabriel, Rafa, se dio una apertura, una doctrina de gobierno abierto, plural, y con base en esa ideología, por ejemplo, pues se permitió el aborto, ¿no? Que es una cuestión, además de legal, sumamente filosófica, ética y moral. Y sin embargo, como señalaba atinadamente el doctor Rafael Arenas, en este sexenio, particularmente en la jefatura de gobierno de esta entidad, pues se acaba de prohibir las corridas de toros, de tal manera que no hay un equilibrio entre la ideología que se está manejando por parte de los gobiernos, y esto efectivamente lleva a una censura que no está ciertamente determinada jurídicamente. No hay una base científica con base en la cual se haga este tipo de prohibiciones exclusivamente por cuestiones ideológicas. Yo creo que el gobierno debe de hacer más investigación, debe de atender a las causas plurales, y no es correcto que se haga simplemente una prohibición de este tipo sin dar los elementos legales para tal efecto. Claro, en este mismo sentido, doctor, ¿se pueden estar tomando decisiones de prohibición, o más bien parecería que se están tomando decisiones de prohibición de algunas acciones, de algunas actividades con base, bien dice, en la ideología o inclusive en una moda? Ahora, pero al final de cuentas me parece que los gobiernos tienen esa pulsión de prohibir una actividad, y no sé si la manera en que se está haciendo los gobiernos actualmente nos está llevando hacia los gobiernos más prohibitivos, o que busquen la prohibición que se traduce en censura, que se traduce en menos libertades. Y no sé si de pronto vemos en este siglo XXI, en esta segunda mitad del 2025, ese tipo de gobiernos, no solamente en México, sino también en el mundo, doctor. Así es. Yo creo que sí tiene que ver con la sensibilidad que puede tener el gobernante hacia los gobernados y hacia el Estado que está gobernando. Y yo llamaría esto de una forma muy coloquial, un Estado paternalista, pero no paternalista como lo conocemos, sino paternalista porque en lugar de estar regulando y educando inteligentemente a la población,
lo está prohibiendo. Y esa prohibición tiene 3 impactos muy importantes: el impacto económico, el impacto educativo y un impacto cultural. Lo más preocupante, yo creo, es el impacto económico, porque estamos hablando de pérdidas de empleo, formales e informales, una disminución de esa derrama económica que pueden existir en el sector, pero lo más importante y delicado que veo yo, que es justamente el fomento en el mercado negro, vapeadores en el mercado negro, la chatarra en el mercado negro, en fin, al final del camino, aunque el gobierno haga ciertos actos, por ejemplo, como la imposición de un impuesto a la chatarra, bebidas azucaradas y demás, esto no va a inhibir, no hay un estudio que diga que si aumenta el IEPS, este impuesto especial sobre producción y servicios, que diga que va a inhibir el consumo de estos productos. Al contrario, la gente va a incluirlo dentro de sus presupuestos, sí, y va a seguir consumiéndolos. ¿Por qué? Porque se debe de llegar desde el fondo de la raíz de la sociedad, no a los que están más grandes y que tienen ese poder económico para comprarse 1, 2, 3 cigarritos y la comida chatarra a los hijos y vapeadores. No lo inhibe, ¿sí? Va a seguir ese consumo, porque al final del camino el destino de este impuesto es la salud de las personas que pueden tener esos problemas de obesidad inclusive, pero es un tema futuro, que quién sabe si ellos, al momento de estar pagando hoy este impuesto, vayan a tener un beneficio en 2, 3 o 4 años. Claro, y nos está atendiendo. A ver, maestro, tú pusiste un tema bien interesante que no lo había visto, la investigación alrededor de los temas que se están prohibiendo. Yo me preguntaría si en el caso de los vapeadores hubo investigación, pero sobre todo investigación local, porque de pronto es muy fácil tomar la Wikipedia, el chat GPT, dame la información sobre tal o cual, que no dudo que sea muy nocivo los vapeadores, pero realmente la investigación, pues sí me parece que ahí cojea, y con la mano en la cintura podemos poner marcas escarlatas a los temas que no nos gustan, maestro. Por supuesto, Gabriel. Yo creo que la ciencia jurídica, como evidentemente su nombre lo determina, pues es una ciencia. No podemos prohibir con base en prejuicios sociales, en ideologías partidistas, como ha señalado atinadamente el doctor Rafael, pero hay 2 ingredientes adicionales a esta falta de investigación. La impunidad que crea el no perseguir las conductas que se prohíben. Por ejemplo, efectivamente, en el caso de los vapeadores, que es tan determinante como una prohibición, ninguno de nosotros dudamos que haya un daño particularmente importante a la salud con el uso de este tipo de instrumentos. Y sin embargo, Gabriel, Rafa, el gobierno no hace gran cosa por prohibir su venta, salvo la parte legal. Podemos acudir a cualquier parte, a cualquier comercio informal de esta ciudad, para ver que efectivamente se siguen comercializando este tipo de productos. Mientras no haya una persecución directa al comercio informal de este tipo de artefactos y se combata la impunidad con que se siguen distribuyendo este tipo de productos, por dar solo un ejemplo con los vapeadores, pues el círculo virtuoso de la norma legal no se cumple. Estamos por un lado prohibiendo, pero por el otro, como decía también Rafael, se crea un sistema de comercio informal que ayuda a alentar este tipo de conductas y que no se está castigando. La impunidad es el primer motor para que la ley no funcione y se quede en letra muerta, estimado Gabriel. Hablabas, doctor, del mercado negro. ¿Cuáles los riesgos de prohibir? Y hablo de cualquier cosa, de la prohibición en sí. ¿Cuáles son las consecuencias o los riesgos que puedan existir? Ya ponías un mercado negro, ¿no, doctor? Claro que sí. Bueno, el mercado negro en primera instancia no va a ser un mercado formal, legal, en donde se encuentren, y vamos a decirlo muy francamente, no son personas que se encuentran dentro de la economía formal y que pagan sus impuestos. Muchos se atreverán a decir, oye, pero paga un impuesto indirecto como es el IVA o el IEPS al momento de adquirir seguramente los productos o las materias primas originales, pero la cadena productiva ya carece justamente de tener
esos, por ejemplo, beneficios sociales para las personas que trabajan en estos sectores, recordando que son 55 millones de personas las que están económicamente activas, pero que no se encuentran reguladas, no son contribuyentes ante el SAT, entonces no pagan los impuestos personales, no hay un pago de IVA asociado, no hay un pago de IEPS asociado, pero lo más importante, no hay un pago del impuesto corporativo sobre las ventas de esos productos. Eso lo que origina es que estos productos sean mucho más bajos, de mucho menor valor, y entonces la gente, en lugar de comprar, no tengo idea de cuánto cuesta un cigarro, pero si en el mercado normal, oficial, formal, un cigarro cuesta, no sé, 10 pesos, y yo lo encuentro en el mercado informal a 5 pesos, pues lo voy a comprar a 5 pesos. ¿Por qué? Porque va precisamente contra mi economía, y entonces se alimenta este mercado informal con una afectación directa al erario público. Ahí es en donde está la afectación directa, Gabriel. Fíjate, qué interesante. Y entonces, ¿qué opciones tenemos? Si no es prohibir, entiendo, hay cosas que quizás no se pueden dejar pasar. Como bien decíamos, lo que está en la ley, pues es justamente lo que se tiene que aplicar. Obviamente, el hacerle daño a alguien, por supuesto que está penado. Entonces, ¿cuál sería la ruta? No sé si regular sería la palabra, o qué es lo que tendría que estar haciendo el gobierno en vez de estar simplemente lanzándose a prohibir a lo que no le gusta y, como decía, seguir lanzando letras escarlatas a diestra y siniestra, maestro. No, bueno, evidentemente el gobierno, entre sus funciones está la creación de leyes, y esas leyes necesariamente tienen que tener un componente prohibitivo. Es la forma en que se regula el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, efectivamente llegamos a la cuestión de investigación, a la cuestión cultural, a la necesidad de que el gobierno tome en cuenta las voces sociales, los estudios científicos que avalen o no determinada prohibición. Además de los vapeadores, que es un tema recurrente y común en este momento, mencionábamos las corridas de toros. El hecho de que por una cuestión ideológica se esté prohibiendo este tipo de actos sin prejuzgar si hay un maltrato animal o no, conlleva además otro tipo de ingredientes. El más importante, creo yo, y que lo mencionaba también el doctor Rafael Arenas, es la cuestión económica. ¿A cuántas personas, cuántos motores de la economía se están inhibiendo por el hecho de este tipo de prohibiciones? ¿Y a cuántas familias se afecta? Además, por supuesto, de la cuestión de los impuestos que deja de percibir la hacienda pública. Este tipo de prohibiciones no pueden sustentarse, por lo tanto, en solo cuestiones ideológicas. Deben de tener un sustento económico, un sustento científico y una discusión plural que se realice en los foros abiertos, en los parlamentos abiertos que deben de tener los congresos, para que no sea una prohibición basada solo en prejuicios, estimado Gabriel. Muy bien. Doctor, concluye con un minuto y medio aproximadamente para cerrar. ¿Con qué nos debemos de quedar con estas prohibiciones? Claro que sí. Coincidiendo totalmente con el maestro Tulio, yo lo abordaría y lo concentraría en 3 grandes grupos. Primero, la no prohibición. Segundo, la sí regulación, pero sobre todo la sí educación, el poder educar a la misma sociedad sobre el consumo de esos productos. A mí me impacta que estén en los cigarros, este producto te puede matar, y lo siguen vendiendo. Entonces estoy consumiendo veneno, el gobierno me permite consumir veneno, y además tengo que pagar un impuesto adicional por consumir ese veneno. Entonces la clave es educar, regular, pero no prohibir totalmente. Bueno, pues me quedo con esto último. Muchísimas gracias, doctor Rafael Arenas. Como siempre, maestro Tulio Salanueva, gracias por haber estado con nosotros. Y a usted también, que estuvo con nosotros. Es que es muy interesante porque esto nos lleva, inclusive ya no nos alcanzó el tiempo, a hablar inclusive hasta de la libertad de expresión, que por cierto también es un derecho consagrado en la Constitución, y que también ahí está en la línea de discusión, hablando de prohibir y censurar. Muchísimas gracias a ambos, y a usted también le invito, quédese en la programación de Mega Noticias.